Hola, hoy os voy a llevar conmigo a la exposición de Rossettis que tuvo lugar en la Tate Britain en Londres. Yo fui el 24 de septiembre, que era el último día que se podía ir. Os aviso que la exposición era muy larga, tenía 9 salas. Voy a intentar no enrollarme, pero os recomiendo que os preparéis un café, tengáis a mano vuestra taza favorita, en mi caso es esta, de Ofelia, que me la regalaron. Y vamos a tomarnos este café juntos, en el que os voy a llevar conmigo a la exposición. Este es el folleto de la exposición. Pone el título de cada sala y una pequeña descripción. Me parece un fallo no haber incluido más imágenes. Pero bueno, la exposición se titula De Rossettis y trata sobre la familia Rossetti. Dante Gabriel Rossetti, pintor prerrafaelita, también poeta. Cristina Rossetti, que es su hermana, que era poetisa, muy importante en el siglo XIX. Y Elisabeth Rossetti, más conocida como Elisabeth Siddal, que fue esposa de Dante y al contraer matrimonio, pues adopta su apellido y pasa a ser Elisabeth Rossetti. Para quienes no la conozcáis, Elisabeth Siddal / Rossetti fue una pintora prerrafaelita, poeta y musa. Es muy conocida por ser la modelo del famoso cuadro Ofelia, de John Everett Millais. Pero en los últimos años ha habido un movimiento para recuperar esta figura y se está valorando su obra de manera individual como creadora. Bueno, pues la primera sala de esta exposición se llama Poeta. Dentro de la primera sala encontramos poemas de Cristina Rossetti y encontramos también estos curiosos puntos en el suelo en los que, si te sitúas, hay un altavoz que te lee directamente los poemas. La guinda del pastel es la obra Ecce Ancilla Domini de Dante Gabriel Rossetti, que es la Anunciación de Dante Gabriel Rossetti. De esta obra he hablado muchísimo en mis redes sociales, de hecho hice un hilo en Twitter. Os recomiendo seguirme en Twitter si no me seguís, porque allí hablo muchísimo más. Pero bueno, esta obra es muy importante en la producción de Rossetti, es una de sus primeras obras y por culpa de esta obra le acusaron de hereje y dejó de pintar durante una temporada. La segunda sala recibe el nombre de Modern Raphael o Rafael Moderno. Y dirás, pero a ver, si Dante Gabriel Rossetti es pre-rafaelita, que básicamente significa que está en contra de Rafael y que solo pinta en un estilo, imitando a lo anterior a Rafael, ¿cómo va a haber una sala que se llame el Rafael Moderno? Pues fácil, porque hay un pequeño periodo en el que, antes de rebelarse contra las enseñanzas al modo de Rafael, le toca seguirlas. Las clases de pintura es donde les dicen: tenéis que pintar como Rafael. Rafael es el que mejor pinta de la historia del arte. Tenéis que aspirar a ser Rafael. Y hay un pequeño periodo entre que se lo dicen y deciden no hacerlo, que lo hace. Son una serie de dibujos que están influenciados por Rafael hasta cierto punto. Sala 3. Revolucionarios prerrafaelitas. Esta sala habla de la hermandad prerrafaelita y de cómo Dante Gabriel Rossetti entronca en esta hermandad como miembro fundador y cómo afecta a su pintura. Aquí había varias obras muy interesantes de varios pintores. La Dama de Shalott de Elisabeth Siddal. Muy importante que en esta exposición hemos podido ver obras originales de Elisabeth Siddal, que es algo que no pasa habitualmente. No tienen tanta presencia en museos como debería, por no decir casi ninguna. Y poder ver las obras de Elisabeth Siddal me parece una maravilla. A nivel técnico diré que las obras de Elisabeth Siddal están influenciadas e influencian de manera recíproca la obra de Dante Gabriel Rossetti. Esto tiene mucho sentido porque ellos eran pareja y digamos que practican pintar juntos.
y se enseñan mutuamente. Por lo tanto, las obras de Elisabeth Siddal son muy parecidas a nivel estilístico a la primera etapa de Dante Gabriel Rossetti. Sí que es cierto que las de ella tienen un uso de colores más llamativo y una especie de sensibilidad de fondo que las diferencia de la obra de Rossetti. En el caso de Rossetti sabemos que esta primera pintura temprana luego evoluciona en las típicas obras que piensas cuando dices Rossetti, retratos de mujeres muy exuberantes, y en el caso de Elisabeth Siddal, como murió muy joven, no sabemos cómo podría haberse desarrollado su pintura, y es una lástima. Otra de las obras interesantes de la sala 2 es The Proposal, la proposición, de Frederick George Stephens. Es uno de los miembros fundadores de la Hermandad Prerafaelita. Normalmente, cuando hablas de la Hermandad Prerafaelita y de sus miembros fundadores, te vienen a la cabeza 3 nombres: Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millet y William Holman Hunt. Pero eran 7 miembros fundadores. No todos eran artistas, había 2 críticos de arte, como el hermano de Rossetti, William Rossetti, al que han excluido de esta exposición. Han dicho, familia Rossetti, pero tú no. Y uno de estos miembros fundadores era Frederick George Stephens, que realmente abandonó la hermandad prerafaelita a la primera de cambio que las cosas se pusieron feas, y la única obra de estilo prerafaelita suya es esta, y la hemos podido ver en esta exposición. Esta sala 3 sobre los prerrafaelitas tiene además 2 subapartados dentro de la sala. Por lo tanto, el primer tramo de la sala habla de la hermandad prerrafaelita y de otros pintores que ya hemos visto. La segunda parte de la sala está dedicada a este tipo de pintura de Dante Gabriel Rossetti del principio, en un estilo claramente medievalizante. En concreto, en esta sala vamos a encontrar las que se relacionan con la Divina Comedia. El padre de Dante, Gabriel Rossetti, era un estudioso italiano y fue el primero que tradujo la Divina Comedia de Dante Alighieri del italiano al inglés. Y en honor a eso llamó a su primogénito Dante. Se va a obsesionar mucho con la Divina Comedia, va a representar la Divina Comedia, que es la obra de Dante Alighieri. Y todo esto también, digamos que para él se va a confirmar en el momento en el que muere su esposa, que es Elisabeth Siddal, a quien él equipara con la Beatrice o Beatriz de la Divina Comedia. La última parte de esta tercera sala es la que encuentro más interesante porque está dedicada a la figura de Fanny Cornforth, una mujer que Dante conoció. Encontramos varias obras. La más interesante, sin duda, Bocca Baciata o La Boca Besada. Es una pintura que hace referencia a un poema que dice: la boca besada no pierde sabor, se renueva como la luna. Y representa un retrato de Fanny Cornforth. ¿Qué es lo interesante de esta obra? Que adelanta en lo que se va a convertir la pintura de Rossetti. Él va a ser conocido por este tipo de retratos, de mujeres exuberantes, con cabellos salvajes, pelirrojos, labios gruesos, cuellos anchos. Y esta es la primera obra que hace en este estilo. Todavía no va a empezar a pintar en este estilo, pero esta obra digamos que es la precuela de lo que se viene. ¿Cuándo empezará Rossetti a pintar en este estilo? Cuando se muere Elisabeth Siddal. En el momento que Elisabeth Siddal se muere, él pinta Beata Beatrix, que es un retrato póstumo que representa a la difunta Elisabeth Siddal, y desde entonces va a empezar a pintar así. La siguiente sala es la sala 4, Medieval Moderns o Modernos Medievales, Medievales Modernos, y explora la relación entre la obra pictórica de Dante Gabriel Rossetti y la de Elisabeth Siddal. Entonces, aquí podemos observar las obras en un estilo medievalizante de ambos. Estas obras se van a inspirar en las vidrieras medievales y en las miniaturas de los libros iluminados. Ya en su época, Elisabeth Siddal tenía bastante reconocimiento de sus colegas de profesión. Es decir, el resto de pintores prerrafaelitas sabían que ella tenía mucho potencial. John Ruskin, que es un importante teórico del arte,
y fue promotor de la Hermandad Rafaelita, cuando vio la obra de Elizabeth Siddal, le dijo que quería adquirirla en su totalidad y le pagaba anualmente por todo lo que producía de manera adelantada. Es decir, él le pagaba cierta cantidad, pongamos 2.000 libras al año, a cambio de que ella le diera todo lo que producía. La sala 5 se llama La Casa de la Vida y básicamente habla de este corto periodo de matrimonio entre Dante Gabriel Rossetti y Elizabeth Siddal, un poco de la convivencia, de la decoración de su casa, etc. Más que las obras en sí, os voy a contar el desarrollo para que entendáis por qué en esta sala se encuentra la pieza más importante expuesta en toda la exposición. Esta historia ya la he contado en alguna que otra ocasión, pero es muy interesante y la sigo contando. Este es un momento ideal para darle un sorbo a tu café. Recapitulación rápida de quién es Elizabeth Siddal para que entendamos la importancia de este objeto que os voy a contar a continuación. Elizabeth Siddal es una muchacha de clase humilde que trabaja en una sombrerería. Allí la descubre un pintor afín a la Hermandad Rafaelita y descubre en ella esa belleza atrevida y poco convencional que ellos querían representar. Cuando descubren a Elizabeth Siddal en esta sombrerería, le proponen que sea modelo de algunas obras prerrafaelitas. Ella tiene sus propias ambiciones artísticas, entonces acepta. Tenemos que entender a Elizabeth Siddal no como esta pobre mujer rescatada de una sombrerería y que era modelo de pintura prerrafaelita. No, tenemos que entender que ella tenía sus propias ambiciones y sus propias motivaciones. A ella lo que le interesa es salir de su círculo, que era el comercio y una casa humilde, y entrar en el mundo artístico, porque ella ya estaba escribiendo poemas cuando conoce a los prerrafaelitas. Por tanto, ella está muy comprometida con el arte. Posa para casi todos los pintores prerrafaelitas, pero va a ser muy reconocida por posar para Ofelia de John Everett Millais, no solo por la innegable calidad de esta obra, también por la trágica historia que esconde. John Everett Millais le pide a Siddal que pose dentro de una bañera, imitando la postura de Ofelia, y para mantener esta agua caliente sitúa unas velas debajo. En un momento dado, mientras está posando, las velas se apagan y Elizabeth Siddal decide no decir nada. Desgraciadamente, tras este episodio, contrae una neumonía muy grave y el doctor le receta Laudanum, que en el siglo XIX era muy popular, que es un tipo de opiáceo. Y una noche tiene una sobredosis y muere. Poco después entierran a Elizabeth Siddal y Dante Gabriel Rossetti, en un arranque de tristeza, coge todos los poemas que él había escrito y los arroja dentro de la tumba. Unos años después, los amigos de Dante Gabriel Rossetti le dicen que esos poemas que él había escrito eran obras maestras y que debería publicarlos. Pero hay un problema, y es que están enterrados con Elizabeth. Y los amigos le dicen, no pasa nada, vamos en un momentito al cementerio de Highgate, donde está enterrada tu mujer, abrimos rápidamente, los cogemos y cerramos. Ya está. No hace falta ni pedir permiso al ayuntamiento. Total, Dante Gabriel Rossetti accede y allí que se van al cementerio. En medio de la noche, todo muy lúgubre. Y él no tiene el valor suficiente para asomarse a ver el cuerpo de su esposa. Pero le pregunta a sus amigos por el estado del cadáver. Los amigos, para consolarle, o puede que fuera verdad, pero seguramente no, le dicen que aunque han pasado varios años, el cadáver está intacto, que está exactamente igual, y además que le ha seguido creciendo el pelo. Y su melena pelirroja inunda toda la tumba. Esta leyenda corrió como la pólvora por la Inglaterra victoriana. Todo el mundo se enteró de esta historia de Elizabeth Siddal.
y del pelo que le siguió creciendo más allá de la muerte. Ella era muy icónica por esta cabellera pelirroja. Por tanto, estamos hablando del pelo más icónico de la historia del arte. Y aquí viene lo mejor que he visto en esta exposición, porque las obras son una maravilla, pero esto es historia viva. He podido ver en la exposición un mechón de pelo de Elizabeth Siddal. Están expuestos los poemas que Dante Gabriel Rossetti tiró dentro de la tumba y luego recuperó en medio de la noche, justo debajo del mechón de pelo de Elizabeth Siddal. En la época victoriana era bastante común conservar pelo de la persona amada. De hecho, había algunos colgantes en los que tú metías el mechoncito de pelo. La sala 6 está dedicada a la obra de Beloved, The Beloved, o La novia, la amada, de Dante Gabriel Rossetti. El único comentario que voy a hacer al respecto es que merece especial atención la joyería que representa en esta obra, y el ejemplo más destacado es la pulsera que lleva la protagonista, que es una pulsera real que Dante tenía y que está expuesta también en esta sala. La sala 7 se llama Poetic Portraits o retratos poéticos y básicamente es el grueso de la producción de Dante Gabriel Rossetti. Y el auténtico tema va a ser la belleza. Algunas de las obras que se encuentran en esta sala son Lady Lilith, que es una reinterpretación de cómo sería Lilith, la primera mujer de Adán que abandonó el Edén porque no se quería someter a él y que se relaciona con los demonios y con la Wicca. Una versión de Venus Verticordia, que significa Venus la cambiadora de corazones. Aurelia, Lucrecia Borgia, Verónica Veronese, Mona Vanna, La Ghirlandata y The Blessed Damsel. Esta sala recibe el nombre de retratos poéticos porque los títulos y las supuestas historias que representan están relacionadas con la literatura. El otro motivo de que se llamen retratos poéticos es que aquí Dante Gabriel Rossetti va a querer desarrollar también su faceta como poeta, y para cada obra que pinta escribe un poema. Voy a hacer especial hincapié en Perséfone, Proserpina, porque es una de mis obras favoritas y porque nos da pie a hablar de la siguiente sala. En esta obra representa a Jane Morris. Jane es una mujer de clase humilde que conocen en Oxford y que empieza a posar para ellos. Cuando Jane conoce a todo el círculo prerrafaelita, Dante sigue casado con Elizabeth Siddal, aunque ya tiene interés en Jane Morris. Quien también tiene interés en ella es William Morris y él le propone matrimonio y ella acepta y se casan, pasando de ser Jane Borden a Jane Morris. Los años pasan, Elizabeth Siddal se muere, Rossetti se queda soltero y ¿qué hace? Liarse con Jane. Llegan a una especie de acuerdo porque William, que es un hombre inteligente, sabio, amable, buena persona, aquí somos muy fan de William Morris, se entera de toda esta copla que se trae su mujer con su mejor amigo y mentor Rossetti y les da vía libre mientras se compaginen. Entonces, William pasa largas temporadas viajando y en esas temporadas Jane y sus hijas se instalan con Dante. Bueno, más bien Dante se instala en la casa de Jane. Jane, al igual que Proserpina, tiene unos meses al año en los que su marido viaja y se instala con Dante. Y el resto del año tiene que estar con su marido. Es una imagen muy potente que nos habla de toda esta historia, no solo de la mitología, sino de la propia vida del pintor. Esta dinámica de quiero y no puedo y te tengo solo en determinados momentos va a hacer que Dante, que es un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quiere cuando quiere, se obsesione. Y aquí entramos en la sala número 8, dedicada a Jane Morris. La sala se llama Obsesión y es efectivamente lo que él tenía con ella. Dante va a representar a Jane hasta el último momento de su vida.
Toda la producción final va a ser representaciones en bucle del rostro de Jane Morris. Es la cara que más aparece en las obras de Rossetti y es sin duda la más reconocible. La relación entre Jane y Dante, que ya era bastante complicada con su marido de por medio, se complica todavía más por los problemas de salud de Dante. No solo salud, también salud mental. Él arrastra desde la muerte de Elizabeth Siddal una depresión que cada vez va a ir empeorando y le va a hacer caer en malos hábitos como la bebida. En varias ocasiones Jane le va a decir que no se siente demasiado cómoda con el estilo de vida que él lleva y esto va a producir un distanciamiento entre los dos. Finalmente él va a fallecer. Básicamente este sería el final de la exposición porque en la sala número 9 habla de las influencias posteriores del rafaelismo. Creo que este tema es un tema muy prolífero y que da mucho juego y no lo han sabido aprovechar porque apenas pusieron un tramo de una película biográfica sobre Dante del siglo pasado y de verdad creo que hay muchísima más influencia de la pintura de Rossetti o de la poesía de Cristina Rossetti, tanto en pintores posteriores como en producciones audiovisuales, literarias, publicidad. Como exposición monográfica me parece un acierto. Bueno, pues eso sería todo. Espero que hayáis disfrutado con este recorrido por The Rossettis de la Tate Britain. Si os ha gustado, os recomiendo suscribiros al canal y dejarme en comentarios qué os gustaría ver a continuación.